¿Cómo considera que es la gente aquí en Toluca? Pues rara. Que cerraron indefinidamente. Es Toluca, no es Nueva York, no es Londres. Muchas personas dicen que Toluca es una ciudad no tan bonita, que aquí no hay nada que ver, que la comida solo es famosa por el chorizo y que los toluqueños son fríos. Pero hoy voy a comprobarlo por mí misma. Vamos a caminar por sus calles, probar su comida y también visitar los lugares más famosos y descubrir si todo eso que dicen es verdad o es mito. Toluca está al oeste de la Ciudad de México. Es la capital del Estado de México, el estado más poblado de la República Mexicana. Tiene mucha historia. Fue ciudad prehispánica, luego colonial y ahora es un centro político e industrial muy importante. Cuenta con varias universidades, con museos, parques, instituciones culturales y también tiene un aeropuerto internacional. Y también mercados que reflejan la mezcla entre tradición e industria. Toluca está a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y por eso también tiene un clima bastante fresco, aunque pues hoy nos tocó bastante sol. Hemos leído que va a llover y hay muchas tormentas eléctricas. Por ahora tuvimos suerte, está súper soleado, bien bonito y bastante calentito en el sol. Y bueno, mi primera impresión del centro es que está muy amplio, súper bien cuidado. Hay muchísima lavanda por todos lados. Yo pensaba que hay como nada más una jardinera con lavanda, pero no, está por todos lados. Y además huele espectacular. Ahorita vamos a ir a ver a la catedral. Es como un icono que representa a Toluca. Está en el mero centro, en la plaza principal. Y de hecho esta plaza se llama Plaza de los Mártires. Y no es solo un punto de reunión, el centro de la ciudad, sino también es centro político y también histórico. Aquí en 1811 fueron ejecutados los insurgentes y en honor a ellos la plaza lleva su nombre. Si miras al suelo encontrarás escritos los nombres de los municipios del Estado de México como un mapa simbólico de la identidad mexiquense. Y de hecho he escuchado que el asta de la bandera es como un reloj solar que te muestra el tiempo cuando cae la sombra. Ahorita vamos a ver porque ahorita se escondió sol. Frente a la Plaza de los Mártires se alza la Catedral de San José. No siempre estuvo aquí. De hecho, se levantó sobre un convento franciscano y su construcción comenzó en 1867. Tardó décadas en terminarse y aún así su estilo neoclásico y la figura de San José en lo alto son un símbolo de la ciudad. De hecho, amigos, está bien hermoso ahí adentro. Hay como vitrales de colores que dan luz así bien bonita amarilla. Es jueves y hay muchísima gente adentro. Me sorprendió muchísimo porque pues normalmente pues los domingos se llenan las iglesias así, las catedrales tan grandes, pero está lleno y es jueves. Wow. Y bueno, amigos, miren aquí, es Toluca, no es Nueva York, no es Londres. Aquí tenemos un cruce peatonal. No sé si está por toda la ciudad, pero está por todo el centro, que tiene como lucecitas a lo largo del cruce y también que hay como señalamientos para cruzar, donde te está diciendo con palabras alto, avance, etc. Es bastante moderno. Vamos. A unos cuantos metros de la plaza principal está el Templo del Carmen, de estilo neoclásico. Los carmelitas descalzos construyeron este templo en 1711, con una fachada sencilla y escudos de su orden. Años después fue remodelado y su parte superior fue diseñada por José Damián Ortiz de Castro, el mismo arquitecto que creó las torres de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México.
Ahora este templo es una parte del Museo de Bellas Artes. Vamos a ver si se puede entrar y sobre todo si me dejan grabar ahí adentro. Pero nosotros sí tenemos muchísimas ganas de explorar adentro qué podemos encontrar ahí, porque he escuchado muchas cosas muy positivas de este museo. De hecho, hay personas que dicen que no hay nada que hacer. Aquí en Toluca estaban súper equivocados porque hay bastantes museos, sobre todo en el centro de Toluca, que se puede visitar. La mayoría son gratuitos. Hay planetario y muchísimos museos más. Así que vamos a ver si podemos entrar a Bellas Artes, que es uno de los museos más importantes de aquí. El Museo de Bellas Artes abrieron en 1945. Pero el edificio tiene historia desde 1697, antes de que existiera incluso la ciudad moderna. Fue convento, escuela y hospital, y hoy guarda un Cristo de marfil, pinturas barrocas y artes aplicadas. Tienen 7 salas, un patio hermoso, una escalera majestuosa y desde el 2019 una capilla. La entrada es gratis y se puede pedir visita guiada. Caminar por el patio y respirar siglos de historia, arte y energía mexiquense. Siento que está bastante grande todo el área del centro, porque ahorita nos metimos como a otra callecita, que por cierto todo está súper bien cuidado. Entonces encontramos aquí Teatro Morelos, que tiene como unos arcos bien bonitos. Ahorita vamos a ir a los portales. Nos han dicho que venden ahí muchísimos dulces, cafés, cosas así. Entonces, para entretener a los niños y también para hacer como una pausa porque ya caminamos bastante, vamos a ir a ver qué venden por ahí y les muestro. Hola, buenas tardes. Una preguntita, nada más quiero preguntar de la bebida esa de moscos. Es de alcohol, ¿verdad? Licor. 384 de 3 cuartos, un cuarto 203. Tenemos broditas de 104. Muchas gracias. A ustedes. Bueno amigos, he escuchado mucho de esta bebida que se llama moscos. De hecho, no sé por qué se llama así. Está tan fuerte que ya luego te caes como una mosca. Es alcohólica, tiene 19 grados se llama. Y yo creo que voy a probar un poquito. Dijeron que es como un licor de naranja. Sí está muy fuerte, pero está rico, está dulcecito. A lo mejor estaría chido hacer como una mezcla, como un cóctel eso, con algo más. Vamos a ver qué venden más por acá. Y bueno amigos, aquí como ven, venden muchísima cantidad de dulces típicos. Vamos a ir a probar algún dulce que todavía no he probado porque obviamente ya comí varios. Hola, buenas tardes. Una preguntita, así como el más tradicional, ¿de cuál? Todos los de leche son estos jamoncillos, limón, guayaba, envinado. Este que es el nugget son igual dulces de leche, las duquesas y el coco. Ese es coco con natilla y arándano o hay limón relleno de coco también. Ah, es este, ¿no? Es el limón. Yo creo que el limón estaría chido probar. Si quieres este. Mira, uno de estas, uno de esta chiquita y también el limón, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Huele riquísimo. Voy a probar el de limón. Está muy rico. Siento que no sabe mucho a limón. Te va a gustar mucho. Sí tiene como cierto saborcito, pero no mucho. Este es como dulce de nata y tiene una nuez adentro. Ya sé qué sabe. ¿Sabes a qué se parece? A vaquita. Está muy rico. 1, 2, 3. Dos adultos y 2 niños. ¿Dos y dos? Muchas gracias. Y
bueno amigos, estamos ahorita en un lugar súper icónico. He escuchado muchísimo sobre este espacio. Se llama Cosmovitral Jardín Botánico. Es un edificio lleno de vitrales gigantes, obra del artista Leopoldo Flores. Más de 3.000 metros cuadrados, donde la luz y el color parecen magia. Aquí no solo ves el arte en vidrio, sino que estás rodeado de plantas, palmeras, helechos, palmas, plantas tropicales, cactus y orquídeas. Es un oasis hecho de luz y naturaleza. Abre de martes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada general cuesta 25 pesos para adultos y 15 pesos para los niños. Antes en este edificio era un mercado y después lo remodelaron, hicieron este espacio tan hermoso y hay hasta laguitos con carpas y todo. Miren amigos, está bien chistoso aquí. Una planta muy chistosa. No se puede tocar, ¿sí? Se ve muy chistosa. Parece como tiene pelos. Y este como árbol se llama, creo que pata de elefante. Y acabo de leer hace poquito que está súper prohibida su comercialización. En su próxima visita a Toluca no pueden dejar de visitarlo porque es una parada súper obligatoria. Les va a encantar. Nos tomamos aquí un descanso momentáneo porque ya fue muchas horas caminando. Recuerden que les dije en la mañana que seguramente habrá lluvia porque eso es lo que leímos en internet. Pues fíjense que cero lluvia. Bueno, sí nos chispeó un poquito, pero luego se paró, salió sol otra vez y está haciendo como un bochorno, ¿verdad? Hace mucho calor. Y eso que estamos en Toluca, una cosa muy rara. Pero bueno, nos sentamos 2 minutitos antes de seguir. Y mientras, pues aquí contemplamos esa cantidad enorme de plantas y también de vitrales. En lo personal me encantan los vitrales, soy súper fan de los vitrales. De hecho, esa voz que están oyendo es de un guía que está haciendo como un recorrido. Me imagino que está explicando la historia detrás de cada vitral. Y bueno, niños, ¿descansaron? ¿No? Pero nos tenemos que ir. Vámonos. He escuchado de algunas personas que Toluca es feo. Por favor. Salgo a caminar y me encuentro con plazas limpias, fachadas elegantes y aire fresco. Y ni hablar de Cosmovitral, realmente me sorprendió muchísimo. Toluca no es gris ni fea, es una ciudad hermosa, limpia y llena de vida. Amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse, a dar clic en la campanita y escoger todas las notificaciones. Y así podrán saber cuando suba un nuevo video. Gracias. Bueno amigos, ya llegamos a comer. Estamos muriendo de hambre como siempre. Todo el mundo cuando llega a Toluca va directamente a comer torta de chorizo porque yo creo que es lo más tradicional, pero yo quise mostrarles como otras opciones que hay, obviamente dentro de comida tradicional toluqueña. Me recomendaron mucho unas enchiladas, que ya saben que yo soy súper mega fan de enchiladas. Ahorita vamos a ver qué tal, y yo creo que estaría bien para mi próxima visita a Toluca, ahí sí, ir a probar chorizo. Y también he escuchado de obispo, que no entiendo muy bien qué es. Estaría súper bien si me pueden poner en los comentarios y explicarme qué es eso y si sabe muy diferente a chorizo o no. Ya vamos a comer, ya llegó mi plato. Se ve espectacular, de hecho. Ahorita, por cómo se ven, me recuerdan bastante las enchiladas potosinas. Está riquísimo, ¿eh? Son 2 enchiladas de queso y 2 enchiladas de pollo. 10 de 10. Y bueno amigos, estoy impresionada con Toluca, y eso que falta todavía mencionar, yo creo que la cosa más importante de aquí, bueno, por lo menos para mí, y es el Nevado de Toluca. Es un volcán impresionante de casi 4.700 metros, con lagunas en el cráter, aire fresco y panoramas que cortan la respiración. La entrada vale solo 58 pesos.
Allá no están permitidos las fogatas, nadar en las lagunas, drones, ni sacar nada del ecosistema. Y bueno, me llegó una noticia que cerraron indefinidamente. Que cerraron indefinidamente. Indibininging. Indibininging. Indefinidamente, como por una volcadura de una camioneta, algo así. Así que es como por seguridad, me imagino. Pero esperamos que se reabra porque yo tengo muchísimas ganas de visitar este lugar tan hermoso. Gracias, muy rico, hasta luego. Y lo más gracioso que escuché es que en Toluca la gente es fría y malhumorada. ¿Qué creen? Todo lo contrario. Aquí la gente te recibe con cordialidad y sonrisa. Y de hecho he escuchado mucho un dicho de por acá. Lo voy a leer porque está muy difícil para mí. Toluca, buena gente, no mata, no más taranta. Quita cobija y echa barranca. Es básicamente una forma de decir que la gente de aquí de Toluca no es mala, solo que a veces las cosas salen de forma diferente. A veces te tropiezas, pierdes la cobija, te caes a una barranca, pero todo con una buena onda. Me encanta porque define a esta ciudad con sentido del humor, sin dramas. Como cuando en el centro crees que Toluca es fría, pero la gente te saluda con una sonrisa. O piensas que solo hay chorizo y terminas comiendo muchísimas cosas diferentes. Toluca juega un poquito contigo, pero siempre con mucho cariño. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Cómo considera que es la gente aquí en Toluca? Pues rara. ¿Rara? Sí. ¿Por qué? Porque rara. Como que Toluca tiene no sé, como que la gente a veces es fría. Ajá. Fría. Ah, tú eres de aquí. Sí, yo soy de aquí. Toluqueño. Soy toluqueño. He tenido la oportunidad de ir a varios estados y no, la gente de otros estados la verdad es muy diferente. Más Sí, cálida, aquí es más como que desconfiada. No sé. Ya. Muchas gracias. 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 Y bueno, ya escucharon esas declaraciones de un toluqueño que me sorprenden bastante porque yo no he podido ver nada de eso. De hecho, todo lo que nos ha tocado, personas que nos atendieron o pues la gente en la calle, estaban súper amables y muy serviciales. Pero bueno, me imagino cuando vives aquí, a lo mejor tienes otra impresión de la gente. Y bueno, muy inesperado el comentario. Bueno amigos, como ven, ya nos agarró la lluvia ahora sí. Todo el mundo me dice que Toluca es industrial, no está nada bonita, no está nada turística, no hay nada que hacer. Pero resultó que para nada es cierto. Es una ciudad que vale la pena visitar y disfrutar para pasar un rato agradable en familia, para visitar los museos que hay y también para pasear en el centro, súper agradable. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video, este recorrido por Toluca. Espero poder contar con sus comentarios, con las recomendaciones de los lugares. Ya saben que yo leo todos los comentarios y trato de contestar a la mayoría. Cuídense mucho, pórtense muy bien y nos vemos en el próximo video.